Ya. Dani, con usted hagamos hemos dicho que vamos a ir participando de uno en uno, en este caso con Daniel, ¿no? Daniel Sáenz. Denos una ilustración de lo que habíamos tratado sobre crisis energética, para hacer el preámbulo de lo que vamos a ver, lo que es la matriz energética. Indudablemente que esto nos vaya correlacionando respecto a lo que tiene que ver plantas de vapor y cuál es la incidencia, como decir, pasamos por un filtro para poder ver hacia dónde nos estamos orientando, cuál es el horizonte de la asignatura. Entonces, ¿cuál es de lo que vimos sobre crisis energética? ¿Cuál es su percepción? ¿Cuál es su orientación? ¿Cómo lo mira usted? ¿Qué es lo más destacable de lo que vimos ahí en crisis energética? Muy bien. Eh, Me parece que está orientado, ha tenido una buena percepción o lo ha leído también ya. Anthony Kevin, Nugra, usted denos una percepción, un criterio sobre Ya, este estudio de Carles Rivas, ¿eh? ya, lo que más o menos decía es, como ya lo dijo Daniel, que nosotros hemos venido usando, creo que es como del 70 más o menos, estos recursos fósiles, se podría decir así, pero a lo mejor no se tomó en cuenta o no se los valoró tanto que no eran renovables, sino que en algún momento estos se pueden terminar. Y creo que ahora en estos tiempos pues ya estamos cerca de que dichos recursos se extingan. Entonces hay que buscar nuevas alternativas para la generación de energía. Creo que de este problema nacen lo que es también las energías renovables, como una salida a la crisis que se viene, a la crisis energética que se podría venir a futuro. Muy bien. Marlon Vera, este, denos una idea respecto a lo que estamos hablando justamente, la alternativa de energías renovables. ¿Qué es energías renovables? De acuerdo a lo que más o menos haya leído usted, tiene incidencia dentro del Ecuador. Ya, hablaba acerca, primero el tema hablaba acerca de la crisis que existiría y se proyectaba que lo que son combustibles para la generación termoeléctrica se terminaría aproximadamente para el 2071. Dentro de lo que es Ecuador, eh, en muchos estudios se sabe que tiene bastante potencial térmico, con energía solar y energía eólica. Hidráulica también, como ahorita es la que está aprovechando en Coca-Cola Sinclair, que son alternativas que se tienen para el problema mismo de lo que es la reducción de los combustibles fósiles, que es con lo que se genera la energía termoeléctrica.
Cristian Cueva, una pregunta. ¿Qué entiende usted? ¿Cómo puede correlacionar los diferentes tipos de combustibles? ¿A través de qué? Hablemos gasolina, diésel, gas licuado de petróleo. ¿Cómo puede valorar en una institución cuál es uno de los mayores portadores energéticos con respecto a otro? ¿Estuvo la clase anterior? No, ingeniero, no pude conectarme. Ya, veamos entonces. Marlon, Marlon Lamas, Sí, ingeniero. ¿usted tuvo la clase anterior? Sí, sí estuvo. Ya. ¿Cómo puedes relacionar un combustible con respecto a otro? Y a una empresa Bueno, decir que uno es un mayor portador energético con respecto a otro. bueno, yo según lo que estaba investigando, o sea, se los asocia porque son utilizados en las centrales termoeléctricas. En ese caso, según lo que yo había investigado, es de que el fuel oil es el que más se ocupa en el Ecuador. O sea, ese tendría el auge vendría en ese combustible que vendría a ser la gasolina. Y como le decía, se los asocia es por las centrales termoeléctricas que ocupan carbón, diésel, gas, y todos esos combustibles son direccionados a la producción de energía termoeléctrica. De esa forma se los asociaría, que son utilizados. Jean Herrera, ¿tiene usted la misma opinión? Sí, ingeniero, por lo general se ocupan los combustibles fósiles para hacer funcionar las turbinas, perdón, se me fue el nombre, las Centrales centrales termoeléctricas. termoeléctricas y se los puede asociar mediante la tonelada equivalente de petróleo. Exactamente, exactamente. O sea, podemos relacionar un combustible con otro en función de qué? De las toneladas equivalentes de petróleo. ¿Sí? Esto es importante. O sea que nosotros, por ejemplo, podemos relacionar gasolina, podemos relacionar gas licuado de petróleo entre ellos, con diésel, etcétera, a través de una relación que es las toneladas equivalentes de petróleo. Yo creo que sí les proporcioné la relación entre uno y otro, ¿no? Para llegar a obtener las toneladas equivalentes de petróleo. Porque ¿cómo relacionamos, por ejemplo, kilovatio hora con metros cúbicos de gases licuados de petróleo? No podemos, ¿no? Entonces, todo se lleva a una sola unidad que es conocido como las toneladas equivalentes de petróleo. ¿Y por qué lo decíamos eso? Porque en la matriz energética hablamos de kilobarriles equivalentes de petróleo. No sé si ya se fijaron o hicieron la lectura y pudieron darse cuenta que siempre habla en esas unidades. Y posiblemente, si no hacíamos esta relación, esta forma de relacionar uno con otro, no podíamos entender lo que es la matriz energética y con ello el plan energético, ¿no? ¿Estamos claros ahí hasta esta parte? Ahora bien, todos los países hacen una relación en la matriz energética que es con una denominación que es el Producto Interno Bruto. Tommy Shavichai, díganos usted qué es el Producto Interno Bruto. Pero sin buscarlo en Internet. Sí, no es que no se escuchaba, ingeniero. El Producto Interno Bruto sería de la economía del Ecuador. Lo que posee económicamente. Pero qué, bien. Vamos a, déjenme buscar para poder, no puedo, estamos con la grabación.
Suspendamos un ratito. Vamos a ver si podemos ahí. No permite. Suspendamos la grabación y volvemos nuevamente. Ya. ¿Sí observan, no? ¿Sí lo observan ahí en la pantalla? Sí, sí, se sabe. ¿Sí lo ven? Sí, señor, sí, sí. Ya. Muy bien. Bueno, este es el análisis del balance energético nacional, ¿no? Que se hizo del 2012 en adelante. Pero previo a ello es importante tener claro, no es un asunto meramente económico, sino también energético, ¿no? Y esto es importante que nosotros conozcamos, ¿no? No podemos centrarnos solamente a los números, ¿no? Sino también cuando nos hablan políticamente sobre el Producto Interno Bruto y qué incidencia tiene con respecto a la educación, qué incidencia tiene con respecto a la energía, es necesario tener una idea somera de qué es esto, ¿no? Entonces, ojo, el Producto Interno Bruto es la suma de todos los bienes y servicios finales que produce un país o una economía, ¿no? Elaborados dentro del territorio nacional, o sea, no se puede emitir que sean elaborados afuera, pero sí pueden ser elaborados por empresas nacionales o extranjeras y que se registran en un periodo determinado, o sea, generalmente en el año. Por eso hablamos siempre el Producto Interno Bruto del año 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Por tanto, por ejemplo, aquí tenemos, y esto va variando, ¿no? Es lógico, no puede mantenerse. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto del año 2014 de Brasil es 2.350.000.025. De México, 1.282.725. Del Ecuador, estamos hablando, esto está en miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, el Ecuador, mire, estamos hablando en el 2014 de 100.000.75, de 100.75 miles de millones de dólares. Y el Producto Interno en el año 2015, 96.69. ¿Creen ustedes que en este año 2020 bajaría o no? ¿Quién puede dar una opinión? Yo pensaría que sí, ingeniero. Dice ¿Perdón? que, digo, yo pensaría que sí, ingeniero, porque nos habla de la producción y en esta pandemia el país dejó de ser productivo. Totalmente, claro. Esa pandemia, mire, estamos hablando más allá ya de 6 meses y continúa, y la economía todavía no se le ve signos de restablecimiento, ¿no? Entonces, quiere decir que este año va a ser muy bajo, y no solamente en el Ecuador, sino a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, esto es importante tener presente. Ahora sí, bien, lo que vamos a ir a ver adelante, primero organicémonos y vamos a ver esta parte que corresponde, las voy a compartir, al balance energético del 2018. Ya. Entonces vamos poniendo atención en esto, ¿no? Ya. Entonces, partamos de qué es el balance energético nacional, ¿no? Ojo,
brinda una relación, brinda una imagen o brinda una estadística de las relaciones físicas del sistema energético durante un periodo. Esta herramienta estadística resume la dinámica del sector energético a través de la integración de la información eléctrica e hidrocarburífera, brindando una visión global de la oferta, transformación y demanda de energía en el país. Por eso es necesario saber en cuál se ubica el uso de los combustibles fósiles, puesto que de aquí sale, y ese es uno de los grandes problemas que es importante conocer y analizarlos. ¿Qué está ganando el país? ¿Qué es lo que, qué es cuál es lo que está, cuál es el papel que cumple el país? Ustedes se han de dar cuenta que simplemente exportamos materia prima. Pero a la final, por ejemplo, la gasolina, ¿cómo nos viene? En cambio, ahí importamos combustibles. ¿Qué pasa con la minería? Exportamos materia prima en bruto. Y con ello también sale wolfronio, salen una cantidad de metales que nos devuelven después cuando importamos celulares, etcétera, etcétera. Porque no desarrollamos como país. Somos compradores de tecnología. No nos formamos tecnológicamente. ¿Y a qué se debe? A que no se potencia la educación. Mire qué tal sería si se mandara una gran cantidad de jóvenes profesionales que se formen, que estudien como para que puedan volverse científicos. Y que esa explotación podamos aprovecharla, esa explotación intelectual pueda ser aprovechada para que podamos generar tecnología. ¿Cómo se genera la tecnología? Manejando adecuadamente o excelentemente lo que es las matemáticas, la física y la química. Parecería mentira, pero esas son la esencia de la ciencia. Pero en el país no lo hacemos. Y por lo tanto, seguiremos como estamos, ¿no? Exportando materia prima e importando el valor agregado de aquello. Y siempre me referiré, por ejemplo, a Chile, ¿no? Pero no a su política, sino a cómo Chile, por ejemplo, aprovechó de sus recursos, por ejemplo, el cobre, pero ellos mismos lo procesan. Ese es el valor agregado. Bien, entonces, mire, hay una cadena energética de electricidad para el 2018 que no sé si lo avanzan a visualizar, pero bueno, yo se los pasaré para que ustedes tengan claro esta cuestión. Ahora bien, ¿cómo se representa el balance energético? Este se representa por medio de un diagrama de flujo, ¿no? Entonces, el ancho de cada banda nos muestra la cantidad proporcional de flujo circundante, ¿no? Que circula. Este es una recopilación, es una información de la OLADE, ¿no? Y también del Ministerio de Energías y Recursos Naturales No Renovables. Yo le doy más credibilidad a la OLADE, ¿no? Porque los gobiernos, los distintos gobiernos, no solamente estoy diciendo esto, maquillan y no nos dan una información real. Entonces la OLADE nos presenta de la siguiente manera. Entonces, miren, cada ancho, si lo divisan bien, tal vez, vamos si podemos hacer un poquito más grande. Ya. Entonces, miren, tenemos aquí este ancho de banda corresponde al petróleo, ¿no? 74%. ¿Sí? Este flujo de acá corresponde al gas natural, o un 6%. Este corresponde a la hidroenergía. ¿Sí? No estamos hablando en este momento de cómo está el consumo energético, ¿no? Sino de lo que, perdón,
de la oferta de energía. Sí, reitero. ¿Qué estamos ofertando nosotros? Petróleo, 74%, gas natural, que está dado en el Golfo de Guayaquil, 6%, hidroenergía, el 15%. Y otras que vendría a ser el 5%. ¿Sí? Entonces el petróleo va a las refinerías con este porcentaje. Aquí tenemos la producción más importación, derivados de petróleo, centrales, el uso en las centrales eléctricas, ¿sí? Y tenemos, generalmente viene acá, Asia, está muy lento esto. Entonces, ¿qué nos indica esto? Entonces, miren, aquí está, el total de la energía, 113.745.21 kilobarriles equivalentes de petróleo. Entonces, si ven cómo nos va orientando, estamos hablando de petróleo, estamos hablando de gas, entonces podemos manejarlos en una sola unidad, que es el kilobarriles de petróleo, equivalencia de petróleo. Entonces, ¿dónde está ese consumo? En el transporte, 55%, industrial, 14%, residencial, 13%, comercial, servicios públicos, 8%, agro, pesca y minería, el 1%, construcción y otros, 8%, consumo no energético, 2%. Este es el consumo final. Entonces, estos flujos de energía, el ancho de los flujos de energía, nos va indicando la forma de cómo ese paquete grande que tenemos de oferta, hacia dónde se distribuye. Y esto es variable. Indudablemente que esto es variable. Este año 2020 tiene que variar enormemente este balance energético, ¿no? Y este balance energético nos permite ir visualizando qué es lo que se debe hacer. Es la forma como un gobierno tiene que tener esta información para saber qué políticas debe adoptar. Entonces, dentro de esto, ¿qué podemos decir nosotros? A ver, estamos hablando de energías renovables también, que esa es una de las situaciones que debemos ir tomando en cuenta porque la crisis energética nos está manifestando aquello. Pero ¿qué estamos avanzando en ello? No estamos avanzando adecuadamente. Sigamos. Este es un diagrama de Sankey en kilobarriles equivalentes de petróleo, donde tenemos ya en sí mismo, los componentes, por ejemplo, de productos de caña, el 1%, ¿no? Que generalmente esto también se utiliza en la destilería. Leña, 0.8%, mire, son estudios ya que se va sistematizando constantemente. Hidroenergía, 5.9%. Gas natural, 4.6%. Líquidos de gas natural, petróleo crudo, etcétera, ¿no? Entonces, los usos, ¿cómo están plasmados? En el transporte, entonces el transporte, mire, es uno de los grandes portadores, es uno de los grandes consumidores. Estamos hablando aquí del 48.8%. La industria, el 14.5%. El residencial, 13.2%. ¿Qué significa eso? De que el sector residencial, las viviendas en sí, son grandes consumidores. Y eso es importante, hacia dónde tenemos que ir, hacia la eficiencia energética. Los centros comerciales, servicio público, 7.8%. La agropesca, minería, 1.1%. Y la construcción es también un gran consumidor de energía. Estamos hablando del 10.2%. Entonces, mire, aquí, por ejemplo, como ustedes pueden ver, es una ramificación, ¿no? Que a la final se va condensando, por ejemplo, de todo esto que nos oferta la energía, ¿cuánto se utiliza en electricidad? Electricidad, como ustedes pueden darse, en este trinche, podemos ver que la electricidad está utilizada en la industria, en lo residencial y en el comercial servicio público, ¿no es cierto? Este de acá, el petróleo crudo,
que pasa a través de una refinería, ¿hacia dónde va? El petróleo va hacia la construcción, va hacia la parte agropesca, va hacia el sector público, va hacia lo residencial, va hacia la industria y en mayor flujo va hacia el transporte. Estamos hablando estamos en las proximidades de una crisis energética. ¿Cuál sería el concepto? ¿Cuál sería la idea? ¿Qué debería ir cambiando el gobierno? El gobierno debería ir cambiando ya en reducir el consumo en lo residencial, en lo industrial, y en estos aspectos donde debería potenciarse ¿qué? Las energías renovables. E incluso en este mismo, el transporte, ya debería potenciarse el uso de vehículos que funcionen con energía eléctrica. Pero para ello debemos tecnificarnos más, porque un vehículo lo más caro son las baterías. Y eso se lo evidencia aquí en Loja, nomás que fue una pionera de los vehículos eléctricos, tienen problemas porque los costos más grandes que tienen en los vehículos son las baterías. Pero debemos ir pensando en esta cuestión de que debemos cambiar los hábitos y modos de consumo de energía. Y eso es, mire, evidente cuando no existen unas políticas adecuadas. Y cojamos un ejemplo, el Hospital Isidro Ayora. El Hospital Isidro Ayora, siendo una entidad pública, debería dar el ejemplo. Está dentro de la Constitución, está dentro de la ley, pero no se aplica. Por eso muchas de las veces decimos, es letra muerta la ley, cuando no hay quien la haga ejecutar. Entonces, cuando es algo público, ¿cómo es posible que para calentar el agua tendremos que utilizar caldera? Eso significa que tenemos que consumir el derivado que es el diésel derivado de petróleo, cuando bien podría instalarse calentadores solares para el calentamiento del agua. Si vamos a otro país, nosotros vamos a ver instalaciones hospitalarias, por ejemplo, Colombia, solo a Colombia nomás, y vamos a ver que muchos hospitales tienen, y sobre todo privados, los hospitales tienen el calentamiento de agua con energía solar. Entonces, enfrasquémonos en esto. ¿Qué es lo que pasa en esta situación? Es que la política, o sea, lo tenemos como letra muerta porque definitivamente no se aplica, no hay quien. Entonces el ministerio lanza políticas, pero definitivamente las mismas no se cumplen. Por ejemplo, ¿cuál es la política que debería aflorar en los municipios? En los municipios, indudablemente, el potenciar que las energías renovables sean aplicadas en el calentamiento de agua. ¿Sí? Entonces, ver las distintas formas de podamos reemplazar el gas licuado de petróleo en los calefones. Por eso que nosotros estamos emprendiendo con los del ciclo 10 en diseñar, y aquí hay propuestas de tesis, en diseñar, para que ustedes la vayan pensando, en diseñar y construir diferentes tipos de calentadores solares. Podemos ir viendo desde los más económicos, porque las universidades son las llamadas a investigar, son las llamadas a darle idea de tal manera que podamos, que la ciudadanía la pueda aplicar. No se habla de la subvención del gas, pero en cierto momento tendría que llegarse, ¿no? Porque no es sostenible y no es sostenible demasiadas subvenciones. Entonces, la propuesta que les venía diciendo es, por ejemplo, hacer un calentador solar de serpentín, donde podamos utilizar materiales reciclables, comparar, ¿no? Y hacer lo otro de tubería de cobre. De tal forma que ir viendo, e ir investigando, e ir experimentando para ver cuál puede ser aplicable, ¿no? Eso le corresponde a la universidad.
Entonces, si esta investigación aporta como tal, hay que escribir, porque si lo que no se escribe, no sirve. Entonces, para eso están los artículos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros vamos a trabajar, pero no hay mejor cosa que a través de una tesis, porque a veces trabajos grupales, trabajos de investigación formativa, no aportan demasiado en el sentido que sí lo hace una tesis de grado, porque ahí es una investigación neta que se realiza sobre ello, ¿no? Entonces yo tengo dos propuestas, la una, la de un calentador solar en espiral, y la otra es de materiales reciclables, ¿no? Y su vida útil, por ejemplo, podría ser con botellas plásticas, y reemplazar con los calentadores solares tradicionales, de tal manera que viabilicen el uso de este tipo de este tipo de, aplicando la energía solar con este tipo de materiales, ¿no? Permítanme un ratito. Voy a reducirle un poquito el tamaño. Ya. Entonces, más o menos hemos hablado sobre cómo son los flujos de energía. ¿Está claro esto? ¿Se va entendiendo? Ustedes también después le dan una lectura y van entendiendo qué es esta ramificación que a simple vista nos podría espantar, ¿no? Entonces, esto aplicado en función del diagrama de Sankey. Y generalmente siempre se trabaja estos flujos de esta manera. Aquí me faltó explicar algo. Miren la cantidad de energía que es utilizable en el país, pero también la que se exporta, ¿no? Y que generalmente ya está comprometida, ¿no? Y entonces en la parte de abajo tenemos lo que es producción, importación, exportación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como pueden darse cuenta, el balance energético es una herramienta que nos permite hacer un análisis y con la cual el gobierno puede tomar decisiones. Un gobierno que entienda bien sobre las propuestas que deben realizarse. Nosotros como universidad debemos proponer. Sin embargo, ustedes pueden ver que no hay propuestas desde la universidad y lo estamos haciendo nosotros como asociación de profesores de la Universidad Nacional, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos proponiendo? Entonces, por ejemplo, Zapotillo es una zona de gran radiación solar. No quiere decir que tiene una mayor potencialidad que Loja, porque la potencialidad en la mitad del mundo, conforme es más alto, la potencia es mayor. Pero el problema aquí es que tenemos nubosidad. En cambio, en Zapotillo hay más horas sol. Y uno de los problemas, no sé si les había dicho de una visita que hicimos allá, es que lo que le falta a Zapotillo es agua. No hay agua. Existe agua bajo la tierra, pero necesitan bombas. Se utilizan bombas monofásicas, esas tienen el costo de energía es mucho más caro que la trifásica. Entonces necesitan bombas trifásicas. Pero el Estado no ve, muchas veces las políticas se manejan tras de un escritorio desde Quito. Esta centralización es la que no nos permite desarrollar. No tienen una idea clara de qué es lo que puede, cómo se puede solucionar aquello. Teniendo tanto sol, ¿por qué no liberar de que la producción o lo de las instalaciones, las inversiones de energía solar puedan ser constantes y no en periodos? Entonces aquello sería
de generar energía, pero que las políticas lo permitan, que la descentralización no sea, que sea un camino viable para ello. Por ejemplo, ¿qué falta ahí? Instalar una subestación, la red, para evacuar esta energía. Y que haya inversiones de bajo coste. O sea, que permita también hacer, obtener créditos a bajo interés, pero unos periodos de gracia, por lo menos de un año, que permitan al inversionista recuperar, por lo menos ir acumulando un presupuesto con el cual pueda ir arrancando, ¿no? Y posteriormente ir pagando, ¿no? Entonces eso se necesita. Esa sería una de las cuestiones que nosotros como gremio estamos planteando de tal manera que se aplique. Pero esto debe ser en conjunto, debe ser un trabajo conjunto, tal como hacen los de Cuenca, ¿no? Los de Cuenca se unen todos de diferente tendencia, pero salen con sus propuestas. Por eso Cuenca es desarrollado, por eso Cuenca es industrial. Entonces, Loja nos dividimos demasiado y ahí tenemos los resultados, ¿no? ¿Cuál es la situación energética del Ecuador? Miren, la producción de energía primaria. La demanda de energía ha sido menor que la producción total de energía primaria del país. ¿Sí? Ojo, la demanda de energía ha sido menor que la producción total de energía primaria. Lo que implica que Ecuador es un exportador neto de energía. A pesar de ello, el país requiere de la importación de derivados de petróleo para el abastecimiento de la demanda energética sectorial. Entonces aquí se ha dado políticas, aquí se construyó la refinería del Pacífico, pero con sobreprecios. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿debemos o no ser actores, o por lo menos ser críticos de lo que pasa en el país políticamente? No podemos seguir permitiendo ello. Imagínense cuántos millones de dólares, miles de millones de dólares invierten para seguir siendo exportadores de materia prima, pero importadores de los derivados de petróleo. Y ya con una crisis energética que se nos viene. Entonces, vamos viendo la producción de energía primaria. En el 2018 fue de 216 kilobarriles equivalentes de petróleo. En 2018 hubo una reducción de 2.5% en la producción primaria total con respecto a 2017, debido principalmente a una disminución de la producción de crudo. Por otro lado, la producción de hidroenergía en 2018 creció 2.9%. O sea, por lo menos ahí estamos en la hidroenergía, ¿no? Ojo, cuando veamos energías renovables, tenemos que categorizar. No todas las centrales hidroeléctricas son energías renovables. Aquellas que pasan más de 10 megavatios ya no son consideradas energías renovables porque causan grandes impactos ambientales. Obvio, menos que las termoeléctricas. ¿No han tenido ustedes la oportunidad de hacer visitas a centrales hidroeléctricas? Tal vez la Paute. No, ingeniero. Sobre todo donde existen grandes represas, donde se cambia el curso del agua, se desaparece la flora y la fauna. Entonces es triste ver que donde antes había vida, ya no la hay. Esa es una de las diferencias, ¿no? Pero indudablemente el desarrollo también tiene su costo y deberíamos decir que estas causan menos impacto que las energías que de combustibles fósiles. Sin embargo, hace algunos años, lamentablemente, cómo se ha venido manejando el país, ustedes van a escuchar siempre, yo que opino políticamente, porque esa política es la responsable de cómo estamos. Entonces llegaron en cierto momento, en el año de cuando era gobierno León Febres Cordero, de demostrar que las plantas térmicas eran más beneficiosas que las renovables porque las renovables causaban grandes impactos. Pero no se hacía un análisis de la contaminación atmosférica, sino que decían, se hace una desviación del curso, del cauce de los ríos y hay esto. Pero no nos obviaban la otra parte que es las emisiones de gases contaminantes, que hoy en el mundo vemos el cambio de clima, ¿no? Mientras que la energía renovable proveniente de productos de caña, fuentes eólicas, fotovoltaicas y biogás
disminuyó en 7% comparado con 2017. Johnny, Kevin, ¿cuál sería su apreciación con respecto a esto de lo que vengo explicando? ¿Por qué baja? ¿Sí le entiende la pregunta? ¿Por qué pudo haber bajado esto? ¿Sí me escucha Johnny, Kevin? ¿Anthony Kevin o...? Anthony Kevin, perdón. Ahí. Eh, a lo mejor porque no se promueve la creación de nuevas centrales, a lo mejor fotovoltaicas o eólicas. Usted lo ha dicho. Usted lo ha dicho. Son las políticas que deben ser continuas, ¿no? De tal manera que yo quiero instalar una planta fotovoltaica de 12 kilovatios, cuyo costo puede estar por los $40,000. Permítame. Me reúno con 4 compañeros, 5 compañeros, sacamos un crédito y podemos invertir. Pero eso debe de haber esa política, ¿no? Por ejemplo, se dijo solo hasta tal año y dieron plazos y la gente era apurada en presentar. Entonces, son cosas que se las maneja gubernamentalmente y que no son claros, no son diáfanos en decir por qué es esa política, ¿no? Permítame ver si puedo ampliar para que ustedes vean el diagrama. Tenía una pregunta. Sí. Esa central se podría llamar fotovoltaica que hay en San Pedro de la Bendita. La Bendita. ¿Que es de la empresa eléctrica? No, esa es privada, de unos empresarios quiteños. Había una propuesta muy interesante en el año 2014, 2015. Vinieron unos españoles y ellos ofertaban instalar todo lo que está en Zapotepamba, en ese que le pertenece a la universidad, en la parte plana, porque generalmente necesitan un gradiente, ¿no? De 1 o 2% para instalar fotovoltaicas. Entonces ellos pedían que necesitaban esa franja, porque Loja el problema es que no tenemos nomás así partes planas, ¿no? Aparte de Zapotillo, perdón, ¿no? Aparte de Zapotillo, pero en Zapotillo el problema es que no hay cómo evacuar la energía. Si no se instalara cantidad de sistemas fotovoltaicos o sistemas concentradores que diferencia el uno con respecto al otro. Entonces el único lugar que se vio es ahí. Y ellos, a cambio de eso, imagínense cómo generar estos recursos, porque ellos lo que ofrecían es en las laderas instalar todo con sistema de riego por goteo, instalar todo, incluso un centro de desarrollo de energías renovables, de realizar eventos nacionales e internacionales, hacer un centro turístico para que se fomente las energías renovables y también la parte agroecológica, haciendo la implementación en todas las normas. Pero no hubo esa visión en ese tiempo de las autoridades. Hoy por hoy la universidad tendría ingresos propios, ¿sí? Tendría ingresos propios, porque pasaba a ser accionista de estas centrales fotovoltaicas. Entonces, las que existen son privadas y tienen problemas. Tienen problemas de sombra, posiblemente, ¿no? Se hizo un estudio, por lo menos de un año, de el cambio del sol que va haciendo en las diferentes etapas a lo largo de los 365 días del año, y cuando a una hilera le da sombra, baja totalmente la productividad. Entonces, mire, aquí tenemos este mapa donde la primera, lo más fuerte es la exportación de petróleo, ¿sí? La mayor franja. Aquí tenemos la carga de refinería, ¿sí? Estamos hablando de la energía primaria, ¿no? Todos estos 216 kilobarriles equivalentes de petróleo. Tenemos la hidroenergía, miren, pequeña todavía, ¿no? ¿Sí? Leña,
tenemos productos de caña y otras fuentes primarias, que es el 0,1%. Gas natural es el 4,7%. ¿Creen ustedes que podríamos comparar, que esto pueda ser similar a lo de Bolivia? Pregunto. Cristian Malacatz, usted contesta. No, ingeniero, porque creo que aquí en el Ecuador está la energía hidroeléctrica está un poco mejor con respecto a ese país. No me entendió. O ¿Cree que como- usted que esto podría ser utilizado en Bolivia? ¿Esta gráfica podría ser la misma en Bolivia? No, No, porque por los recursos del los recursos, en cambio allá el que tiene mayor el país. porcentaje es gas natural, que es lo que ellos vuelta exportan. Entonces cada país tiene su riqueza, ¿no? Su riqueza natural. Entonces nosotros, ¿qué tenemos aquí? Esto, la hidroenergía es la que debe ser más aprovechable y debemos aprovechar las energías renovables, ¿sí? Eso es lo que debe irse potenciando porque tenemos esa riqueza natural, que no la tienen otros países. Estamos en la mitad del mundo, donde los rayos caen en forma perpendicular, entonces podemos aprovechar en mejor forma estas energías. Tenemos energía eólica, bien por esta decisión de aumentar el parque eólico en Villonaco, ¿no? Aquí han venido a realizar estudios, a observar de diferentes países, por ejemplo en Chile, quisieron replicar lo mismo en una población temuco, ¿no? Pero el problema es que no tienen esa bondad que tenemos nosotros de dos valles. El valle de Catamayo a 1200 metros, ardiente, y el valle de Cuxibamba, valle de Loja, a 2100 metros. Entonces, esta diferencia es lo que genera, esta diferencia de climas y de alturas, genera esa circulación de los vientos. Ojo, en Loja la velocidad del viento generalmente no pasa de 2 metros por segundo. Sin embargo, subimos 600 metros más y tenemos velocidades de viento que incluso llegan a pasar los 12 metros por segundo. Entonces, lo que hace enriquecedor este tipo de generación de energía. Le buscamos un poco más. ¿Cuál es la producción de energía secundaria? Ojo, se puede ver que a partir del año 2009 la demanda energética del país superó la producción de energía secundaria. Como consecuencia se ha requerido la importación de energéticos secundarios para cubrir parte de la demanda existente. O sea, reiteramos, ¿no? Necesitamos importar. ¿Y eso es bueno o es malo para un país? ¿Cuál es la producción de energía secundaria? Entre 2008 y 2018 la producción de energía secundaria se incrementó 10,6%, pasando de 73 millones de barriles equivalentes de petróleo a 80 millones de barriles equivalentes de petróleo. La principal fuente de energía secundaria producida en Ecuador durante el periodo de estudio ha sido el fuel oil, seguido por electricidad, diésel y gasolinas respectivamente. Entre 2017 y 2018 la producción de electricidad mostró un aumento de 4,3%. El fuel oil de 14,9%, mientras que la producción de diésel disminuyó en 3%. Las calderas que se producen en el país, su mayor consumo es el diésel, pero a partir de Cuenca también utilizan el búnker. Entonces vayan prestando atención para que investiguen ustedes el combustible diésel y el combustible búnker, sus propiedades físico-químicas, ¿no? Otra tarea más. Entonces vamos viendo con un grupo, vamos viendo las tareas. Recuerden, tenemos esta tarea que les dejamos para la próxima clase, en función de algo que estamos viendo, cuánto es lo que se utiliza habíamos dicho, de los combustibles fósiles en la producción de energía eléctrica con fuentes térmicas, ¿no? Y también
cuánto es la que se genera con energías renovables. Entonces vamos a ver todavía cómo está el país en una dependencia de los combustibles fósiles. Consumo de energía. Ojo, la demanda energética en el país se incrementó 42.2%. Es obvio, ¿no? Va creciendo la población, va creciendo el consumo. Pasando de 66 kilobarriles equivalentes de petróleo a 94 kilobarriles equivalentes de petróleo entre 2008 y 2018. El sector transporte es el mayor demandante de energía, con un promedio de 36 kilobarriles equivalentes de petróleo en los últimos 11 años, seguido por el sector industrial con 13 kilobarriles equivalentes de petróleo y del sector residencial con 11 kilobarriles equivalentes de petróleo. Esto también es interesante. En 2018, 48.8% de la demanda de energía provino del sector transporte. O sea, miren, el sector transporte es un gran consumidor, mientras que 14.5% provino del sector industrial y otro 13.2% del residencial. En total, la demanda de energía en el país en 2018 mostró un incremento de 3.8% con respecto al 2017, impulsada por un crecimiento en el consumo de todos los sectores. Les hago una consulta. ¿Creen que debería un ingeniero electromecánico manejar estos datos? Si un periodista les pregunta a ustedes cuál es su percepción de la energía, ¿sería dable que un ingeniero, un estudiante de ingeniería electromecánica no pueda responder? Entonces es importante tener claro estas cuestiones, ¿no? Entonces, vamos marcando una diferencia en nuestra formación. Miren, el transporte es el mayor consumidor y debemos ir pensando qué políticas debe ser, si bien esto manejan los políticos, pero generalmente ¿quiénes llegan ahí a manejar la política del país? Llega gente bachiller sin la adecuada formación. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es votar por la decisión del partido manejado en Quito, Guayaquil. ¿Sí? No tiene una independencia. El asambleísta provincial no tiene una independencia y tiene que someterse a los intereses de los grandes grupos políticos, económicos del país. Y es por ello que tenemos esta situación con un país tan rico como Ecuador. No tengamos un aprovechamiento adecuado y una política de generación de energía. Tenemos aquí la oferta y demanda de petróleo. Bueno, yo creo que hasta aquí, para no cansarlos y continuar el día miércoles. También ando un poco afónico, entonces estoy haciendo esfuerzos para poder irles explicando, ¿no? Entonces hagamos para el día miércoles, continuemos, pero ustedes ya vengan trayendo un avance de lo que se les está pidiendo, ¿no? De tal manera que irlo discutiendo, ¿no? Como ustedes pueden darse cuenta, qué interesante es ir teniendo una idea cabal de ello, ¿no? Si bien alguien puede ponerse a leer, no es lo mismo que conversarlo y discutirlo en el grupo. Yo veo que hay buena percepción, hay buen criterio de ustedes, con ciertos aspectos que sí es necesario decir que sería importante que se apropien, que lean, de tal manera que esté claro el asunto de qué es lo que yo estoy formándome y cómo me puede servir esto en mi situación profesional, ¿no? Entonces, es necesario tener claro todas estas ideas y saber, por ejemplo, uno desde el punto de vista energético defenderse. Viene un petrolero, viene alguien que su trabajo principal es el petróleo, va a defender esto, el seguir utilizando las energías renovables, pero lo que no sabe, los combustibles fósiles, pero no saben
que vamos a entrar en una crisis energética. Cuando se agoten estas fuentes, ¿de dónde vamos a sacar? Por más dinero que tengamos, ¿de dónde lo vamos a obtener? Por eso, mire, si están viendo cómo se están preparando estos países árabes con estas ciudades ya que salen fuera de lo normal, cómo están pensando en aprovechar la energía solar para la generación de energía. Entre un momentito a ver cómo es el desarrollo en Qatar, cómo están preparándose para el Mundial de Fútbol. De tal manera que uno se da cuenta que ellos saben ya que estas fuentes se van a agotar. ¿Y dónde están apuntando su riqueza? Que están apuntando muy fuertemente al turismo, generando unas ciudades que salen fuera de lo normal, atrayendo para que aquellos millonarios vayan a vivir en estas ciudades. Incluso ellos generan hasta ciudades donde los centros grandes, donde hasta pueden hacer esquí, generan hielo. Pues mire la potencialidad económica que tienen para hacer aquello, ¿no? Bien, entonces, hasta aquí llegamos, muchachos. El día miércoles nos volvemos a ver. Yo les voy a pasar la información, pero lean para que estén claros y se apropien de esta información. ¿Sí? Bueno, todos podemos quedar ahí, ¿no? Les agradezco bastante la atención y nos vemos el día miércoles, que es en el horario que tenemos clase normalmente. Aquellos todavía que no tienen legalizada, sigan averiguando, porque ustedes pueden ver, yo voy llevando un registro de las intervenciones y su participación. Recuerden que había dicho que el 60% es participación y el proyecto de investigación, que lo podemos ir calificando en esta forma de lo que ustedes van investigando y sacando información, pero que sea relevante, ¿no? Si es posible, lean artículos, no los que están en Google, sino los que están en Google Académico, de tal manera que nos aporten información verdadera de estudios energéticos. Bien, entonces de aquí nos vemos el miércoles y muchas gracias a todos ustedes. Ingeniero, gracias. Muy bien. Ingeniero. Ya, Gracias, ingeniero.